Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos al taller Visualizando Límites y Derivadas. Muchas gracias por motivarse a participar y por inscribirse y por confiar en nosotras también. Y contarles solamente que, como decía la descripción del taller, este es un taller bastante distinto a un taller tradicional en el sentido de que esperamos que ustedes puedan contarnos bastante de su experiencia con respecto a estas temáticas de la matemática y también en el aula. Entonces, queremos generar este ambiente como de confianza y somos poquitos justamente por eso. Así que queremos que todos sintamos como que no es una sesión entre gente de confianza, así que todos podamos contar y en qué va su experiencia con eso. Y bueno, primero me presento yo. Soy Leslie Jiménez, como dice mi nombre ahí en la etiqueta. Soy académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias y del Departamento de Matemática de esa facultad. Ahora actualmente estoy haciendo la mayor cantidad de clases en primer año de la universidad y justamente tratando de estudiar desde la didáctica de la matemática la brecha que hay entre el colegio, la enseñanza media y el primer año. Entonces, esto es como bien atingente porque justamente ahora se incorporaron estos conceptos a la enseñanza media, así que ahí estamos. Súper. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Estefanía Bravo. Soy profesora egresé de la Universidad Católica de Valparaíso de profesora y actualmente estoy terminando mi doctorado en matemática en la Universidad de Chile y también estoy trabajando actualmente en la Universidad Técnica Federico Santa María en primer año y en LUSACH también en primer año, donde también abordamos estos temas que ahora están un poco más conectados con los tópicos universitarios. Bueno, yo he hecho clases tanto en colegio como en universidad, entonces hay como aquí un nexo, un lazo donde la idea es poder unir estos dos mundos, ¿sí? Eso. Y de hecho, para conocerlos a ustedes, y como son, o sea, son poquitos, pero a la vez muchos para el tiempo que tenemos, eh, Estefanía, puedes presentar. Sí, bueno, como decía Leslie, para que podamos conocernos un poco más, déjenme admitir aquí la sala de espera ya. Les voy a mandar un link en donde nos vamos a ir a ese link que está ahí. Si ustedes lo apretan, vamos a llegar a un link de Jamboard. Voy a compartir pantalla para mostrarle hacia dónde nos vamos a dirigir. Ya. Entonces, esta plataforma es, bueno, probablemente más de algunos lo conozcan, se trata de una pizarra virtual en donde podemos compartir, exacto, todos podemos rayar y compartir. Hola, alguien está escribiendo hola, tal cual. La idea es que pongamos nuestros nombres y de dónde venimos, la ciudad y la región de dónde venimos para que nos podamos conocer mediante una nota POSIT, ¿sí? Entonces, ustedes van al lado izquierdo de la pantalla, está descrito el lápiz, la gomita, una flecha, y la cuarta dice nota adhesiva. Si ustedes la apretan, ahí va a aparecer un cuadrito amarillo en donde pueden escribir su nombre y de dónde viene. Estefanía, Santiago, por ejemplo, región metropolitana. Entonces quiero que ustedes hagan lo mismo con su nombre y con y de dónde vienen. Bueno, van a quedar aquí montaditos todos juntos, así que yo los voy a mover para que nos podamos conocer entre todos. Hola Alonso, hola Catalina, hola Valesca. ¿De dónde vienes, Valesca? Super. Tenemos región metropolitana, Antofagasta, Santiago, Maipú, San Felipe, Ovalle, Villa Alemana, Coquimbo, ahí sale también. Isla de Maipo. Araucanía, no sé si... Temuco, sí, Araucanía. Antofagasta. Ahí va. Ahí mandé de nuevo el Jamboard a los que me lo están pidiendo por mensaje por si no lo encontraron.
Ya. Súper. Ahí está, aparece o no. Ahí faltan algunos por separar. Sebastián, Valparaíso. Genial. ¿Cuántos tenemos? Creo que ya estamos casi todos. ¡Ay! Ahí había Sí, más. algunos quedan encima, Sí, entonces es que todavía cuando están se va quedando. contando, sí. Pero creo que Ahí hay que sí. no hay ninguno encima de otro. Ahí sí. Ahí sí. Ahí Bueno, Talcahuano también, sí. bueno, el objetivo de esto, de hecho, fue el criterio que utilizamos para la selección. Como ustedes pueden ver, la idea es que hubiera gente de todas partes del país y podemos apreciar que tenemos de muchas partes del país para que haya también una diversidad respecto a nuestra ubicación geográfica. Súper genial, tenemos de todas partes. De hecho, dentro de la región metropolitana también tenemos bastante variedad de comunas. Sí, sí, ahí se ve Maipú, La Macul, Serena, sí, Puente Alto, Cartagena, San Felipe, harta también presencia de la quinta región. sí, Genial. sí, Estamos, entonces súper, creo que ya todos escribimos nuestros nombres, ahí lo vamos a dejar guardadito para después poder conversar y así llamarnos por nuestros nombres y saber de dónde venimos. Quizá también va a servir para comunicarnos con algún colega de más cerca en un futuro. Así que para que lo tengan presente. exactamente. Ya, entonces, demos inicio, voy a dejar de compartir para que empecemos con nuestra presentación. Ya, Leslie. Ahí estamos, sí. Voy a compartir yo ahora. Entonces, creo que quedé con la pantalla del Jamboard, pero me cambió el tiro. Ahí estamos. Ustedes me dicen si se ve bien. Ahí, ¿verdad? Sí, ya. Súper. Bueno, entonces, bueno, ya les dijimos que gracias por venir, bienvenidas, bienvenidos. Y como les contaba al principio, este es un taller sobre límites y derivadas desde la visualización, ¿ya? La visualización matemática se estudia en la didáctica de la matemática y probablemente ustedes se han topado con ella porque, bueno, son profes, así que me imagino que también podrían estar familiarizados con ese concepto. Y lo que vamos a hacer nosotros es ponerlos en un objetivo como en un objetivo general que aterriza ese concepto de visualización para el aula, para que sea de manera práctica trabajada en el aula. Y tenemos algunas propuestas y problemas y situaciones que presentarles ahora para generar esta discusión de qué material podría ser como el mejor, según lo que nosotros pensemos después de este taller, para poder enseñar límites y derivadas y que los estudiantes aprendan límites y derivadas también. Entonces, primero una breve introducción, justamente con lo que estoy diciendo. Entonces, ¿para qué nosotros queremos visualizar límites y derivadas? El objetivo general de este taller, en ese sentido, es crear un diálogo entre las distintas representaciones de un objeto matemático o situación en el contexto de los límites y las derivadas, ¿sí? Entonces, eso es como lo central de este taller. No solamente representar objetos matemáticos, sino que además las distintas representaciones que tiene ese objeto dialoguen entre sí. Y para eso vamos a, primero que todo, reconocer las distintas representaciones de un objeto, porque en principio podríamos tener un objeto matemático o una situación o un problema donde nosotros no veamos distintas representaciones o no veamos cómo podemos generar distintas representaciones. Y lo primero va a ser reconocerlas y luego relacionarlas. Y esa va a ser nuestra labor también para la sesión 2 de este taller. Esta sesión es más bien introductoria, nosotros ponemos el punto acá como de qué queremos hacer a través de la visualización, pero al final el trabajo que vamos a realizar en la segunda sesión es como darle, concretar justamente esos objetivos que les estoy diciendo ahora. Y los que ustedes vayan diciendo también, porque todo depende de las problemáticas y situaciones que ustedes hayan experimentado con eso. Y el segundo es entonces relacionar, perdón, las dos representaciones distintas de un mismo objeto, ¿sí? No confundir tampoco el objeto con sus representaciones. Hay un objeto matemático y uno lo va representando de distintas maneras y relacionar esas representaciones va a ser como algo clave para este taller.
¿Ya? De todas formas, les vamos a compartir este PPT para que ustedes lo tengan y puedan como mirarlo, estudiarlo si quieren y ver los detalles también. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en las funciones reales, ¿ya? Que son las funciones que al final uno ve en la enseñanza media, ¿sí? ¿Qué representaciones tenemos? Distintas. ¿Cómo las relacionamos entre sí? Por ejemplo, todos ustedes podrían pensar en representaciones diferentes de una función. Alguno o alguna podría haber pensado en el gráfico, en la tabla de valores, por ejemplo, que uno podría crear a través, gracias a la regla de asignación, que también está como representación, un diagrama, por ejemplo, de Venn, o una máquina, no sé, como la metáfora de la máquina de entrada y salida, por ejemplo, de una función. Podríamos tener todas esas representaciones que son distintas, pero lo importante también en este taller es pensar cómo van a dialogar estas representaciones entre sí. O sea, cómo yo relaciono, por ejemplo, la ecuación que representa mi función con el gráfico que representa mi función. ¿Cómo conversan esas dos cosas? O con la tabla de valores, o con el diagrama, con la máquina. A lo mejor algunas de esas se ocupan más como metáforas, más que como realmente que la voy a aplicar en el aula para relacionarla con el álgebra, por ejemplo. Pero igual, son preguntas abiertas, nos estamos preguntando esto, ¿sí? Y, por ejemplo, otra forma podría ser pensar en funciones aplicadas a distintos contextos cotidianos, por ejemplo. Y está muy de moda, de hecho estamos aquí a través de Zoom porque estamos en pandemia. Y bueno, por otro lado, permite que gente de Coquimbo, de Ovalle, de La Serena esté también. Así que hemos ganado también con eso. Pero el coronavirus, o sea, hemos visto, no sé si a ustedes les pasa, pero aparecen en las redes sociales y en las noticias muchísimos gráficos representando distintas cosas sobre el coronavirus, ya sea los casos diarios, los casos acumulados hasta el momento, muertes acumuladas, modelo de cómo se comportaría el virus a lo largo del tiempo, y ahí estamos también trabajando con funciones. Y, por ejemplo, podríamos estudiar la función de velocidad respecto al tiempo de un corredor, o cómo cambia la temperatura, por ejemplo, de un café que yo me serví en el tiempo, o cómo cambia el número de habitantes en el mundo o de una región determinada, y eso también lo podríamos modelar con una función. Podríamos hacer todas esas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de los límites y las derivadas, porque eso es lo que nos convoca, ¿verdad? Para nosotras, en este taller, un límite de una función va a ser necesariamente un número real único, ¿sí? Y una forma de representar ese límite es, por ejemplo, el dibujo la imagen que tengo abajo, que es en el fondo límite de f de x cuando x tiende a un punto igual a L, ¿sí? En este caso x tiende a A, pero sabemos que todo eso es simbología, así que podríamos cambiar ese valor y calcular distintos límites puntuales. Entonces, es importante, por ejemplo, que esa es una representación, pero la gráfica también es otra representación, ¿cierto? Y de hecho, cuando uno tiene representaciones ya en movimiento, creo que ayudan muchísimo más al entendimiento de cómo funciona esto, porque ahí se ve cómo se obtiene la convergencia cuando yo me acerco a A hacia el valor del L, ¿cierto? Como se ve que se va moviendo, ¿sí? O sea, se ve como en movimiento el límite, no se ve como algo estático. Entonces ahí hay dos representaciones distintas del mismo objeto, que sería el de estudio, que sería el límite en este caso. Entonces, para límites y derivadas de funciones, ¿qué representaciones tenemos y cómo se relacionan entre sí? ¿Estefanía? Sí, existen múltiples representaciones para límites, que estaba silenciada, me había dado cuenta. Por ejemplo, de hecho, todas estas están incluidas dentro de los planes y programas del Currículo Nacional. Por ejemplo, tenemos la primera de acá arriba, que es una representación tabular, en donde me voy acercando, en este caso, al número -1 por la derecha o por la izquierda. Tenemos su representación gráfica, en donde es bastante similar a lo que estaba mostrando recién Leslie. La representación simbólica, ¿cierto? Que con este símbolo del límite, cuando x con una flechita que se dice que tiende a 1 de una función f de x, está explicado con palabras, y también tenemos la definición formal
de lo que es límite con epsilon y delta, que de eso va a profundizar un poco más Leslie. Bueno, nosotros queremos profundizar o abordar mediante la visualización un caso particular, ¿verdad, Leslie? Sí, ahí viene. Sí, en particular, muchas gracias, le vamos a dar fuerza a la representación gráfica, ¿sí? Que pensamos desde nuestra experiencia que le permite a los estudiantes, a las y los estudiantes, generar una intuición mucho más grande de lo que está pasando si es que no tuviera la representación gráfica. Si, por ejemplo, solamente miramos la representación del límite con epsilon y delta, por ejemplo. Si solamente hacemos eso, se pierde ese nivel de intuición y ese nivel de visualización con respecto al límite y ese diálogo que hay entre todas estas representaciones que mostró Estefanía, digamos. Lo que queremos potenciar es que la tabla, yo sepa cómo llevarla al gráfico, yo sepa cómo llevar el gráfico a la tabla, llevar el gráfico a la demostración epsilon delta y viceversa. O sea, ¿qué significa el límite de estas distintas maneras? ¿Sí? Pero potenciando la gráfica para generar esta intuición que si en realidad se genera bien con los estudiantes, también se empoderan en ese conocimiento, ¿sí? Saben lo que está pasando, pueden ver lo que está pasando, y eso siempre ayuda para estudiar, digamos, para aprender y todo. Entonces, por ejemplo, uno se podría preguntar, bueno, yo como profesora de primer año de la universidad, pasamos por primera vez esto de los límites, porque de hecho no está en el currículum nacional ahora. Actualmente los alumnos que yo tengo no vieron esto en el colegio. Entonces pasamos por muchos ejemplos visuales, muchos ejemplos gráficos en realidad, de funciones que tienen límite en un punto. ¿Ya? Y podemos analizar distintos puntos para la misma función, pero pasamos por mucha gráfica y eso lo hicimos, como decía antes, a través de GeoGebra, ¿sí? La herramienta graficadora. Y de hecho está muy fácil con esto de la pandemia porque la puedes bajar como aplicación en el celular, la puedes poner puedes buscarla en Google, apretas el link y listo, vas a GeoGebra, pones la función y sabes cómo es el gráfico. Sí, así que eso también como ayudarse de esa herramienta tecnológica que nos permite tener el gráfico de inmediato, sin pasar por otros conocimientos más superiores, digamos, dentro del cálculo, que por ejemplo sería la derivada, que todavía no la hemos visto. Entonces, dentro de todos esos ejemplos gráficos que tenemos en el curso, hemos trabajado también cuando no existe límite. Y hemos puesto entonces estos tres casos, cuando no existe límite. El primero es cuando los límites laterales son diferentes, ¿sí? O sea, si yo me acerco, en ese caso en el gráfico se ve el 0, acercándose a 0. Si me acerco por la izquierda y por la derecha, la función va por carriles diferentes, ¿verdad? Uno va por el -1 y el otro va por el 1. Entonces ahí es un caso donde no hay límite, porque no es único, eso es lo que falla, porque no es único. En el segundo caso, otra forma de que no exista el límite de una función en un punto es que el comportamiento de esa función en torno al punto sea no acotado. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, en este caso de la función 1 partido en x cuadrados, cuando x tiende a 0, se acerca al infinito, al más infinito. Ese nosotros lo vamos a considerar como que no existe límite porque no converge a un punto, a un número real, y eso es lo que falla. Como no es número real el infinito, entonces descartamos esa opción, no hay límite. Y el tercer caso, cuando no existe límite, es que haya un comportamiento oscilante. Y eso lo podemos ver a través de las tablas, poniendo valores cercanos al 0, por ejemplo, y viendo qué sucede, o bien a través de la gráfica. Y en la gráfica también se ve claramente que oscila, y si uno hiciera un zoom, por ejemplo, a eso alrededor del 0, se notaría también que está pasando todo el tiempo 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces tampoco me va a dar, no puedo indicar cuál es el valor único al cual converge esa función en el punto, ¿sí? Entonces esas serían las tres formas que podemos ver en este ejemplo. Bueno, yo aquí les estoy compartiendo un ejercicio de una tabla, o sea, de un gráfico, en donde, si se fijan, es una función que está definida por tramos, y este en general es el primer ejercicio que yo comparto cuando vemos límites. O sea, es como mi ejercicio estrella cuando queremos abordar la ejercitación de límites. ¿Por qué? Porque me permite, mediante la gráfica, interpretar qué significa la existencia o no de un límite. Entonces, por ejemplo,
Tenemos el caso del análisis de un límite lateral a izquierdo y derecho, y por lo tanto el límite cuando tiende a -2, cuando x tiende a -2, entonces aquí tenemos el caso en cuando, el que estaba diciendo recién Leslie, en donde diverge, ¿cierto? Entonces no existiría el límite en -2. A pesar de que por ambos lados, tanto por la izquierda como por la derecha, se vaya al infinito positivo, como no existe un límite que sea un número real, vamos a decir que ese límite no existe, a pesar de que sea infinito por un lado e infinito por el otro, que esta es una discusión que siempre genera un poco ahí de resistencia, porque dependiendo del texto que uno lea, también no hay una convención única. Sí, pero estamos siendo consecuentes también con lo que nosotros hacemos en clase y también con lo que dicen los planes y programas para el colegio, en donde el límite existe cuando es un número real. Tenemos también el caso, por ejemplo, el análisis de un elemento de cuando estoy en -1, entonces analizo sus límites laterales y puedo encontrar que el límite lateral existe a pesar de que el x en el -1 no está definido. Entonces ese también es un súper buen elemento a analizar, porque al tener un elemento -1 que no pertenece al dominio de la función, o sea que no tiene un punto definido, pero a pesar de eso sí existe el límite. Entonces sí tenemos todos los casos de funciones polinomiales que están polinomio sobre polinomio, tienen casos como este, ¿sí? Entonces por eso que es bueno analizar gráficamente. Luego tenemos el caso del límite lateral cuando x tiende a 1, tanto por la derecha como por la izquierda, y aquí podemos evidenciar de que a pesar que el punto sí está definido, el 1 es parte del dominio, cuando nos acercamos por la derecha y por la izquierda va a tener valores distintos. Aunque f de 1 sea 2, el límite lateral cuando vengo por la derecha va a estar definido en 3. Por lo tanto, el límite en 1 no existe. Y también incluí en esto es el límite cuando voy hacia el menos infinito, porque también ese es un caso aparte. Además de los límites puntuales, tenemos límites hacia el infinito. Entonces, ¿cómo analizo un límite hacia el infinito o hacia el menos infinito? En este caso, podemos un poco acercar esta idea de asíntota, en donde la función, cuando me voy hacia el menos infinito, me voy acercando cada vez al eje x, y por lo tanto diría que esa función tiende a 0. Es por eso que este ejercicio es bastante amigable, porque me permite de alguna forma hacer una interpretación del gráfico para saber qué es lo que realmente significa el límite en la gráfica. Y por eso que lo queremos proponer de alguna forma como un ejercicio introductorio bastante útil para hacer este diálogo entre la representación simbólica dura de la existencia del límite y la gráfica. Pero también podemos hacer el proceso inverso, también es bastante interesante. Leli nos va a dar un ejemplo de esto. Muchas gracias. Sí, y a ver, no se me pasa. Algo sucede. Ahí sí. Ahí sí. Claro, entonces, como decía Estefanía, yo ahora también ocupo ese ejercicio como inicial y creo que funcionó muy bien porque hace que los estudiantes discutan también. Pero ¿cómo si infinito? Pero ¿cómo va a diverger si igual se acerca a infinito? Y así, o sea, hay discusiones al respecto. Y pasó también lo mismo, mucha discusión. De hecho, lo apliqué en un trabajo grupal, así que ellos pudieron discutir lo que pensaban y llegar a una conclusión en conjunto. Entonces, este ejercicio propone el camino inverso. Y es como, yo le doy condiciones algebraicas a mi función. Por ejemplo, el 25 dice que f de 0 no está definida. Dice que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es 4. O sea, ahí ya te topas con algo como decir, pero ¿cómo? Si me dijeron que f de 0 no está definido, ¿cómo es posible que el límite exista? O sea, ¿qué tiene que ver la existencia del límite con que el 0 esté o no esté en el dominio de la función? Y yo en ese caso ellos concluyeron que nada, o sea, podría estar en el dominio de la función, como podría no estar, y el límite igual existe, ¿sí? Podría existir igual. Entonces el límite de f de x es 4, f de 2 es 6, límite de f de x cuando x tiene 2 es 3. Ahí pasa algo distinto, que f de 2 sí existe, pero el límite no me da 6, me da 3. Que también produce como hay un momento de quiebre. Decir, pero ¿cómo? O sea, si yo estoy entendiendo bien el concepto, entonces soy capaz de hacer esta representación gráfica, porque eso es lo que me pide el ejercicio, construir una gráfica de modo que para una función que no me dicen cuál es, se cumplan estas condiciones, ¿sí?
Y en la 26, que de hecho varios ejemplos son de la 26, ahí el primero, no sé si ven mi mouse, en realidad, si se ve o no se ve el mouse, pero en el dibujo que está en la parte superior derecha, el más hacia la derecha, ahí arriba, hay una línea horizontal calipso, después una recta en rojo y después una en verde, ¿sí? Esa es una representación que ellos mismos hicieron, discutiendo en estos grupos que yo les cuento, de una función que ellos no sabían cuál era, pero lo único que me estaban pidiendo es que f de 0 no existe, ¿cierto? Entonces le pusieron lo representaron con un agujero, digamos, ahí en el 0, pero sabían que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es 4. Entonces tenía que ser que cerca de 0, aunque 0 no exista como en el dominio de la función tienda a 4. Así que ahí está, por eso pusieron eso en el 4, ¿sí? F de 2 tiene que ser 6, así que van y marcan el punto ahí, el 2,6. Y el límite de f de x, cuando x tiende a 2, es 3. Entonces ahí llegan al 3, ¿sí? O sea, en la vecindad del 2, en una vecindad del 2, se acerca a 3. Entonces está bien, este es un ejemplo, pero como pueden suponer, hay muchos ejemplos que salieron, muchísimos. Y de hecho en el caso del 26, ahí por ejemplo hay una figura, una representación gráfica de uno de los grupos, que mostró, por ejemplo, ahí la función en el que está con líneas de color un poco más amarillo, ese dibujo, se ve que f de menos 2 es 0, f de 2 también es 0, así que cumple la condición. El límite de f de x cuando x tiende a menos 2 es 0 también, así que también está pasando eso, se aproxima la función al 0 cuando estoy cerca del menos 2, pero cuando estoy cerca del 2, la función no tiene límite. Entonces me las tengo que arreglar para construir una que de alguna forma falle en ese punto, ¿sí? Podría fallar de tres maneras. Podría haber fallado como lo hicieron acá, que los límites laterales sean distintos, o bien podría haber fallado con un comportamiento no acotado, como que se fuera infinito o menos infinito, o también podría haber fallado si yo se le hubiese ocurrido hacer un comportamiento oscilante, por ejemplo, cerca del 2. También podría haber sido ese ejemplo. Y el otro ejemplo de abajo, que es el que se ve más grande, me pareció interesante también porque, bueno, es otro ejemplo, también cumple lo mismo que del problema 26, o sea que f de menos 2 es 0, f de 2 también, límite de f de x cuando x tiende a menos 2 también es 0, de hecho ponen la constante igual 0 en ese caso, y en el 2, perdón, saltan, que también funciona porque no existe el límite, pero es por la misma razón, digamos, los límites laterales no son lo mismo. Pero además, varios grupos hicieron cosas como esta, que dijeron, ya, yo también quiero definir algebraicamente mi función, no me voy a conformar solo con el gráfico. Entonces también me sorprendió porque abrió como un espectro de posibilidades para trabajar matemáticamente. No solamente hicieron lo que decía el ejercicio, sino que además dijeron, no me conforma, quiero encontrar una función de manera algebraica que haga esto, aparte de encontrar su gráfico. Y obviamente ahí representaron el gráfico de la función, que es sencilla, pero igual le pusieron álgebra al asunto. O sea, fíjense que en ese caso hay en juego varias representaciones diferentes de la misma situación. Y supieron hacer un diálogo entre esas representaciones. Entonces está interesante, ¿sí? Y podemos ver también distintas aplicaciones del concepto de límite en distintos contextos. Y ahí para eso Estefanía nos va a contar. Bueno, en general, las aplicaciones de los límites están relacionadas matemáticamente con las derivadas y con las asíntotas, ya que los límites, por ejemplo, con respecto a las derivadas, que los vamos a profundizar un poquito más adelante, nos permite ver sobre máximos locales, mínimos locales, etc. Y las asíntotas nos permite identificar lugares de divergencia. Entonces, este tipo de aplicaciones tiene múltiples aplicaciones en distintas áreas de la ciencia. Por ejemplo, en la química, cuando mezclo sustancias, me permite ver cuál es lo máximo de sustancia que puedo crear para que no sea tóxico o para que sea efectivo. En la economía, para cómo actúan las bolsas bursátiles, cuándo es el máximo, cuándo es el mínimo de cierto costo. Bueno, en la física, lo que tiene que ver con velocidad, aceleración, etcétera. En la construcción, todo lo que tiene que ver con costos asociados con el costo de construcción, costo de transporte, cómo maximizar ganancias, cómo minimizar pérdidas, todo eso
tiene que ver con límites, ya que los límites me permiten determinar tanto las asíntotas como las derivadas. Es por eso que tiene una amplia gama y yo creo que en todas las áreas de las ciencias tiene un tipo de aplicación que nos permite analizar situaciones que se modelan mediante funciones, como las que describió Leslie al principio. A ver, otra vez no me cambió tan fácil. Ahí está. Sí, por ejemplo, aquí les muestro un problema que es un ejemplo de aplicación dentro del área de la biología. Entonces, se los voy a leer. Dice que en un experimento biológico, la población de una colonia de bacterias, en millones, después de X días, está dada por esa función que está ahí explícitamente. ¿Sí? Entonces me preguntan, ¿qué información se tiene acerca de la población de las bacterias en el tiempo? ¿Crece indefinidamente o tiende a estabilizarse en un valor fijo? Bueno, esto es súper importante porque también me habla de cómo actúan dentro de un hábitat, ¿cierto? Dentro de un medio ambiente, una cierta cantidad de bacterias. Entonces, me entrega información del comportamiento de la bacteria, de cómo se comporta. O sea que después de cierto tiempo se van a ir al infinito, voy a tener infinitas bacterias, o en algún momento este ecosistema de bacterias se va a estabilizar y ya no va a crecer más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Analizamos la función que está graficada aquí mediante el software GeoGebra y podemos darnos cuenta que cuando si hago tender x al infinito, o sea, me proyecto en el tiempo, entonces el límite al infinito de esta función, ustedes pueden darse cuenta que se estabiliza en 2. O sea que no va a crecer indefinidamente, sino que se va a estabilizar en 2 millones de bacterias. O sea que lo que me está diciendo de este ecosistema es que las bacterias van a crecer, 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 y cuando lleguen a 2 millones, entonces las más viejas se van a empezar a morir o van a dejar de nacer. Entonces se va a estabilizar en ese medio ambiente. Y bueno, por supuesto, tiene múltiples aplicaciones dentro de la biología, porque también podemos hacer lo mismo cómo funciona un virus o una bacteria dentro del cuerpo humano. Entonces, cuándo es el punto máximo que aguantaría el cuerpo humano, cómo se relaciona con la cantidad máxima de bacterias que puede soportar. Entonces, si se fijan, el límite tiene infinitas aplicaciones y una de estas puede ser el análisis de una población y en particular de una colonia de bacterias. Muy bien. Bueno, y desde las aplicaciones que muchas veces suenan como quizás más familiares, como que uno se podría como quizás sentir más identificado con una aplicación en particular. En la parte antagónica está la definición epsilon delta, porque es súper abstracta, es muy abstracta y de hecho cuesta mucho entender qué significa, o sea, qué me está diciendo esta definición, porque uno dice, bueno, el límite de f de x cuando x tiende a c, en este caso a un punto, me da L, y eso es equivalente, o sea, pasa sí, solo sí, para todo epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que para todo x se cumple que si x menos c en valor absoluto es menor a delta y mayor a epsilon, entonces en valor absoluto también f de x menos l es menor a epsilon. Ya, y uno escribe todo ese, que yo le digo ese jeroglífico, que muchas veces para ellos es como, ¿qué me están diciendo? Me están hablando de cosas que yo no entiendo, que no sé cómo, por dónde agarrar esa definición. Porque aparecen cuantificadores, o sea, para cualquier epsilon tiene que existir un delta, ¿sí? O sea, que no es lo mismo que exista epsilon para todo delta, por ejemplo, si yo le cambiara los cuantificadores a esa definición. O sea, primero hay que entender que para cualquier epsilon que yo me doy, yo voy a ser capaz, si es que el límite existe, de encontrar un delta que haga toda esa implicancia que está abajo en la segunda línea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Qué hacemos con esta definición? Sobre todo si estamos pasando mucho tiempo usando la gráfica, ¿sí? O sea, si hemos explotado la gráfica y esa representación en particular, ¿cómo ayudamos a que esa gráfica nos ayude a entender esa definición? ¿Sí? Bueno, acá hay una gráfica que está puesta aquí en el PPT, digamos, y me está haciendo explícito dónde están epsilon y dónde están delta, ¿sí? ¿Y a qué se refiere uno con eso? Son números, ¿cierto? Positivos, pero la gracia es que yo, para cualquier epsilon que yo tenga, que me construya al final la vecindad que está en torno a L, siempre voy a encontrar un delta, de modo que todos los f de x que están en esa vecindad, cuando yo
los miro en el eje Y, entonces están en esa vecindad dada por el epsilon, alrededor de L. O sea, eso es lo que pasa al final, ¿sí? Pero es una definición confusa y para eso pensamos que, por ejemplo, cosas como de este estilo podrían ayudar a los estudiantes y quizá a uno mismo también, dependiendo del contexto, a entender cómo está funcionando epsilon y delta, en este caso. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, no sé si se logra ver bien completo, parece que sí. Hay distintas posibilidades de valores para epsilon, distintas posibilidades de valores para delta y distintos puntos C al cual yo voy a converger, ¿sí? En negro están los ejes del plano cartesiano, ¿cierto? Aquí están, no sé si lo alcanzan a distinguir porque hay bastantes colores, pero en negro están marcados los puntos. Entonces, acá está 10, ¿sí? El punto que corta con la línea azul, ¿sí? Estoy en C igual 10. Y alrededor de ese punto está C menos delta y C más delta. O sea, me corrí en delta hacia la izquierda y en delta hacia la derecha del 10, ¿sí? Y esa es una vecindad alrededor del 10 dada por delta. Pero para cuando yo me fijo un epsilon, por ejemplo, en este caso el epsilon es 5,001, es un epsilon grande, ¿sí? Para lo que a uno le gustaría. Se supone que las vecindades en torno a los puntos reales deberían ser lo más pequeñas que uno quiera, ¿sí? Infinitesimalmente pequeñas. Pero veámoslos para tener como la idea de qué es lo que está pasando. Entonces tengo epsilon 5,0001. Si el límite de f de x existe, ¿cierto? Cuando x tiende a c, en este caso que es 10, entonces yo tengo que ser capaz de encontrar un delta que haga eso, ¿sí? Y fíjense, entonces, si la vecindad, si pusiera este delta, fíjense que si yo hago eso, entonces todos los puntos x que están ahí en la vecindad de c menos delta, c más delta, cuando yo los mire en la función, que es la función que está en rojo, ¿sí? Y le haga f de x, entonces todos me van a quedar en la vecindad de el epsilon, o sea, alrededor de L más epsilon, L menos epsilon, ¿sí? Si yo agrandara el delta, por ejemplo, y diga, hago eso, ahí algo malo pasa, porque en realidad me salgo de esa vecindad. Todos los puntos, por ejemplo, ese, si estoy en el punto, por ejemplo, bajo el 5, ¿sí? Y considero un delta muy grande, entonces ahí no siempre caigo adentro. Entonces esto me permite decir, miren, para ese epsilon, no todos los deltas me sirven, y cuáles me sirven a medida que yo lo voy achicando, por ejemplo. Y ese me sirvió ese también, me sirve ese también, para ese epsilon. Pero si yo cambio el epsilon y lo hago más chico cada vez, que es lo que nos interesa al final, ese delta ya no me sirve. Entonces, además de ver cómo está funcionando epsilon y delta, porque me doy un epsilon, perdón, y hago que exista delta, miro la relación, cómo se relacionan uno con el otro. Y ahí para que eso calce, entonces tengo que achicar bastante más la vecindad para que eso funcione, ¿sí? Entonces eso es como un programa, de hecho, que hizo un ayudante del curso de cálculo que estoy haciendo ahora, Félix Fuentes, le voy a dar sus créditos, y que la verdad es que es súper útil, porque uno empieza a mirar, dado un epsilon, me doy ese, no todos los deltas me sirven, yo tengo que restringir de alguna forma. Y si cambio el epsilon, entonces el delta también va a cambiar, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, si yo paso a esta otra, y cuando ya un poquito más avanzada, ¿cierto? Porque si yo quiero ver cómo se visualiza que el límite de x cuadrado cuando x tiende a 2 es 4. Que en realidad uno dice, bueno, sí, x cuadrado es una función cuadrática, un polinomio. Cuando x tiende a 2 no hay ninguna restricción que no me permite evaluar, ¿cierto? Pero entonces sí, pues tiene que darme 4. Pero ¿cómo lo hago con epsilon y delta? ¿Cómo demuestro eso? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve eso ahí también? En ese caso, por ejemplo, si epsilon lo hago, ese es el epsilon, las barras verdes, ¿verdad? Yo lo puedo ir cambiando. Y si cambio el epsilon, de inmediato se va cambiando el delta automático. En este caso, el programa es un poquito distinto. Y uno dice, bueno, obviamente ve la relación entre el epsilon y el delta, que ya a medida que lo cambio, el delta va cambiando. Si lo achico, el delta también se tiene que achicar. Y me permite entonces ver que cuando voy cerca del 2, esto se tiene que acercar a 4, que está por ahí. Con el cuadriculado me sirve para contar, ¿cierto?
Entonces, si voy ahí, y en realidad yo creo que este movimiento también permite darse, que uno y que los estudiantes se den cuenta de cómo es la dependencia de un número con el otro, ¿sí? No es que yo quiera demostrar que existe un epsilon, sino que me doy el epsilon y después entonces encuentro el delta. Y, por ejemplo, programas como este me servirían para visualizarlo, justamente, ¿sí? Tercera parte. Ahora dejaré a mi compañera Estefanía, y de hecho yo no estaba mirando el chat, no sé qué estaba pasando, pero Estefanía va a empezar a compartir ahora, así que Ah, Voy a me empezar pongo a a mí. compartir pantalla. Ya, súper.
Alonso está haciendo una pregunta en el chat, pero si quiere, de repente nos podría hacer la pregunta ¿Pueden haber en restricciones? Ah, voz. súper buena pregunta. ¿Pueden haber Sí, restricciones en torno al posterior almacenaje de las cajas que se construyen? sí, Sí, una buena acotación. Eso puede ser sí, algo que se le puede agregar al problema para poder complementarlo. Entonces, ahí claro. tenemos ya alguna idea que podemos agregar o discutir para la próxima sesión. Voy a dejarlo anotar. O sea, claro, no está en el problema, pero uno podría agregárselo, Exacto. ¿cierto? Sí, sí. Ah, ya, ahí se entendió. Súper. Sí. Sí, perdón, mi rol, explicar el mente. Sí. Ahora viene, claro, se supone la discusión, o sea, ojalá que se sientan en confianza de conversar, así que primero, antes de la conversación, les vamos a plantear unas preguntas, y yo creo que esperamos que esas como que generen esa discusión eh, que queremos, o que ustedes puedan comentar y acotar lo que quieran en realidad también, así que esto es una propuesta nomás. Compartir pantalla. Espérense, antes de compartir les voy a decir que si se pueden meter a este link. No sé si algunos ya conocen la plataforma o no, pero esencialmente tienen que responder dos preguntas. Vamos a responderlas de a una y yo les voy a mostrar la pantalla. Y la primera pregunta, creo que la ven de ahí, ¿verdad? Ujú. La primera pregunta que les queríamos hacer es, ¿qué dificultades han evidenciado ustedes en el aula en torno a los conceptos de límites y derivadas? Si aún no lo han hecho, podrían escribir qué piensan que podría ser Ujú. difícil. ¿Sí? Y deberían empezar a aparecer las respuestas una vez que las escriben. No sé si ya pudieron entrar. Ah, sí, ahí empezaron a aparecer. Sí. Mm, ya. Ahí alguien pone que no conocen el concepto de función. Muy importante, porque si no se entienden bien las funciones, Ujú. entonces imposible entender cómo se comportan los límites y las derivadas de funciones. Así que falencias en el buen manejo de funciones y trigonometría, ya. Que se domine el concepto de función, ya. O sea, parece que coinciden en eso. Yo también voy a poner los míos. Ya, yo no puedo poner lo mío porque estoy compartiendo pantalla, así que no. Eh, dificultades para factorizar, ya. Ah, ok. Y eso sería como para calcular un límite. Bueno, ahí lo podemos conversar cuando estemos sin compartir pantalla. ¿Se Falta puede mucho ver más detalle. grande, Leslie, las respuestas que se van dando? ¿Puedes A ver, ponerlo más grandecito? sí, o sea, ¿cómo lo comparto para que sea? O Sí, bueno, porque después cuando terminemos, ahí pones presentación para como que se vea más presentación. grande, No, sí, porque acá en está. compartir Acá está. pantalla se ve chiquito. Ahí sí, École, sí. sí. Ahí va pasando ya, visualizar el acercamiento infinito al punto, derivar por definición, dificultad en comprender el infinito, el concepto de infinito lo confunden como valor numérico, ya, Y lo del deficiencias en el infinito se álgebra. repite bastante. Sí, y lo de las funciones, eso como bien, Sí. poco manejo el concepto de función, obstáculos con el concepto del infinito, no conocer el lenguaje matemático, los conceptos más allá de funciones, una mala base. Claro, antes del límite repasar las sucesiones, que también son otra temática que Ujú. nosotros no la abordamos en este taller por tiempo, pero que también están en el currículum. No conocen temas como restricción de una función, dificultades algebraicas, poco manejo de funciones, se repite mucho, y se Ujú. asustan mucho cuando se ponen funciones distintas de la lineal y la cuadrática. Claro, claro. Yo de verdad creo que podría ayudar a usar el GeoGebra y ver muchas funciones distintas, funciones que se ven como monstruosas, como en el álgebra, cuando le ves el gráfico es como, no era tan complicada a lo mejor. Estudiar, no sé, a lo mejor darle mucho con eso, como es creciente, no es creciente, es inyectiva, no es inyectiva, pero a través del gráfico. No tanto, o sea, no solamente a través de lo algebraico. Ese es como el punto. Falencia de la relación entre la representación de la función, muchas veces las que comprenden como formas independientes. Ah, claro. O sea, como que ahí faltaría diálogo. Entonces, comprender que no es necesario que la función esté definida en un punto para que exista el límite. Ah, claro. Pero que sí es necesario que haya un punto de dominio cerca de él. Ah, claro. Sí, pues es un punto de conceptual bien importante. Más la base en los conceptos de asociados a funciones, en el trabajo del gráfico.
Claro, no están acostumbrados al trabajo del gráfico, les cuesta la simbología de intervalos para entender los dominios, claro, o sea, hay muchas dificultades, sobre todo con funciones y el infinito. Ujú. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Juan Francisco, Sí, ¿puedo opinar algo? claro, obvio. Es que hace rato que eh, la escucho hablar y hola, hola, profe, buenas. A mí algo me pasa que, ok, ya todas estas cosas yo las vi en la universidad, son aplicables y son bonitas. Son hermosas este tipo de enseñanza, como poder proyectarlo. A mí me surge una pregunta todo el rato cada vez que veo esto. Ah, Los niños ¿cómo voy a poder explicar esto a los niños? O sea, es como, es como, me encantaría que pudieran, que más encima están en el contexto de pandemia donde no fueron tan bien adquiridos estos conocimientos, sobre todo de funciones. Entonces, se me genera esta gran dificultad es como un sentimiento de, o sea, me encantaría que los niños tuvieran todo este conocimiento adquirido, llegarían tan bien preparados, pero ¿sabe qué? Todavía no empiezo a ver límites porque aún estoy repasando funciones y trigonometría, entonces mm, como ese sentimiento tengo, la verdad. claro, Saludos, colega. Eso es gracias, Juan todo lo que quería Francisco. decir. Mm. Sí. Oye, una pregunta, Juan Francisco, que para empezar la conversación ya, desde ya. Eh, ¿Cómo estás viendo funciones? ¿Qué es lo que has hecho para ver funciones? ¿Qué Eh, es lo que elegiste tú para poder verlas? yo veo generalmente lo que más me apoyo es de parte gráfica, por ejemplo, Mm. el tema enfocado en que tengo que ver límites, entonces siempre les proyecto gráficos y que predigan qué función puede ser. Ya, claro, La hacemos como una asociación de, de las ecuaciones que corresponden a las funciones con el gráfico. Entonces ya, ellos van viendo y probando datos. También ocupo algunos programas como el GeoGebra de repente para ayudarme, ya, pero eso. ya, pero Yo le así tengo con mucho, funciones yo le tengo físicas. mucho respeto a la enseñanza de la matemática, porque yo soy licenciado en física y Mm, profesor de física. ya. Tengo mucho respeto, ¿ya? Así que disculpen colegas por enseñar matemáticas, pero No, está bien. hago lo posible. Igual es súper bueno lo que tú dices, porque la idea, si queremos dar un énfasis al límite y a la derivada mediante su interpretación gráfica, y si la falencia está en funciones, es súper importante que tengan una base elemental, como claro, esta relación que hay entre la gráfica y una Mm, función. De hecho, lo que más me pasa a mí, por ejemplo, como experiencia personal, es que los estudiantes no logran hacer una conexión entre una gráfica y una función, o sea, con su regla de asignación, como que no logran como conectarlo. Entonces, cuando quiero ver la intersección entre una recta y la función, no lo asocian que es una ecuación, por ejemplo. Entonces, por eso es mm, que es importante que antes de poder entonces asociar el límite a la gráfica de la función, tienen que tener claro cómo se relaciona esta representación gráfica con su regla de asignación de la función. ¿Sí? mm, absolutamente. Sí, hay varias manos levantadas. Sí. Yesenia estaba primero, que la alcancé a ver, y de ahí hay más manos. ¿Quieres hablar? Sí, hola, hola a todos, a todas. Bueno, yo trabajo en un colegio en Cartagena. Soy la única que trabaja en tercero y en cuarto medio. La verdad, tengo como toda la responsabilidad sobre mí en esos cursos. Y bueno, es un colegio pequeño de todas maneras. Y es primer año que se imparte este nuevo lectivo. ¿Ya? Y bueno, ahí el compañero, como dice, rompió el hielo, ¿cierto? Y lanza, digamos, esta inquietud que yo creo que la mayoría lo tenía, a la mayoría de los colegas antes de comenzar, sobre todo viniendo de estallido social, pandemia año número 1 y pandemia año número 2, entonces venimos como con una carga emocional importante y un desfase para abordar esto. Entonces yo hoy en día lo estoy trabajando con el electivo de cuarto medio y la verdad es que no me hice ninguna expectativa respecto de hasta dónde iba a llegar. Ya solamente dije, bueno, voy a llegar hasta donde pueda llegar, pero
lo que se comprenda o lo que se enseñe que realmente se comprenda. ¿Ya? Y que la base que se lleven sea lo mejor posible dentro de esto que nos propone el ministerio, que yo creo que a la mayoría le pasó, que nos sentimos como que se estaba esperando mucho, ¿ya? O se tendía a abarcar mucho. Entonces, también yo creo que a varios les pasó que se acordaron de sus primeros años de universidad y el sufrimiento, digamos, que tuvimos en esos primeros años para comprender el concepto de límite, de derivada y de integral. Entonces, en base a eso, por ejemplo, yo contarles de que hoy en día, ayer, digamos, que fue el último día que los vi, estamos trabajando en función inversa. Ahí estoy, ¿ya? Y partí desde el concepto de función y hemos ido compensando entre la parte algebraica, ya todo lo que es factorización, que por ahí lo mencionaban, compensándolo en el camino, y por otra parte también el tema gráfico, ¿ya? Entonces, recién ahora, con la función inversa, que la estamos trabajando en paralelo con la gráfica de la función inversa, con la función, digamos, normal, y con GeoGebra. Entonces, recién acercando a los estudiantes para allá. Y ustedes ayer enviaron unos videos en el correo, entonces, cuando los vi, me parecieron tan buenos y hemos conversado, hemos abordado y hemos visto tantas cosas respecto del infinito, y este video que ustedes enviaron de que el 0,9999 finalmente era 1. Entonces yo se los envío al WhatsApp que tenemos en el electivo y le digo a los chicos, vean este video y se van a acordar inmediatamente lo que hemos conversado. Entonces ellos me decían, pero profe, pero ¿cómo puede ser si usted, como que nosotros entendimos de que nunca se acababa esto, entonces ¿por qué? ¿Por qué el 0,999 finalmente es 1? Entonces yo les decía, bueno, para allá vamos, ¿ya? Y un poco utilizando esta estrategia como del aula invertida, ¿ya? Donde como que uno va lanzando cierta información para ir adelantando la clase siguiente. Bueno, y todo esto como para mencionar que otra parte es el material que tenemos o al que podemos acceder nosotros como docentes. También ustedes lo mencionaron por ahí. Las bibliografías son bien diversas. Entonces, ciertos libros mencionan o apuntan hacia un lugar donde yo creo que la mayoría de nosotros como docentes no queremos ir porque los estudiantes se van a confundir, ¿cierto? Van a crear más dudas que certezas. Y existe un material que no sé si alguien lo tiene, acá aprovecho de preguntar, que es del Ministerio de Educación, pero no está libre para todos los docentes, porque se está haciendo un curso del CPIP para este electivo, pero era semipresencial, no sé si lo vieron. Y yo no quise postular, por ejemplo, porque era semipresencial, entonces no me iba a arriesgar a que me citaran en Santiago, en Valparaíso, para poder acceder a esto. Entonces, casi que por el correo de las brujas, porque un contacto por aquí y por allá, me he estado consiguiendo este libro, pero a unidades. ¿Ya? No sé si lo conocen, si lo han visto, que es un material que está hecho para este lectivo. Es más, me acaba de llegar la segunda unidad. Entonces, ese material yo creo que es el más cercano o el que está mejor hecho para la realidad a la que nosotros nos enfrentamos con los estudiantes de enseñanza media. Si alguien lo tiene completo, sería espectacular que lo pudieran compartir. Yo solo tengo en mi poder la primera unidad, que precisamente trabaja solo funciones y aborda hasta la parte de la función inversa, y ya estoy terminándola. Y en la segunda unidad, que me la acaban de enviar, así que yo tengo esas dos unidades. Si alguien lo tuviera completo sería espectacular que lo compartiera, y yo sé que eso sería una gran herramienta para todos nosotros. Así que ánimo, colegas, se puede. Yo creo que vamos a llegar más allá de lo que pensábamos, aún así en pandemia, pero es un gran desafío, así que agradezco esta oportunidad. Súper. Qué bueno, Yesenia.
Sí, bueno, hablando de lo que dice Yesenia, que es súper buena idea que hagamos una carpetita en donde todos podamos compartir el material que tenemos disponible para que así entonces también entre nosotros podamos como ir mejorando el material del otro o ir comentando el material que puso el otro o tener más acceso a material, quizás es una buena idea. De todos los mismos participantes que estemos acá, hacer una carpetita y todos vamos poniendo como el material que tenemos. Así vamos a tener más que discutir la próxima sesión. No sé qué les parece. Catalina entonces también quería hablar y después Valesca, que todavía están manitos levantadas, vamos por orden. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad, comentar primero, gracias por la oportunidad. Comentar que, claro, yo hago clase en Cerrillo en un colegio de niñas y lo que más le ha costado a ella es funciones. Yo dije ya, ¿cómo empiezo? Partir desde cero, desde lo que se enseña séptimo, octavo básico y todavía ni siquiera he visto lo que pide el programa de la primera unidad, composición de funciones y función inversa. Aún no llego a eso porque las chiquillas de verdad que no estudian nada de funciones. Ha sido difícil porque la parte teórica en general les cuesta bastante. Y he tratado también como de utilizar harto el lenguaje matemático porque las chiquillas no lo conocen y ha sido bastante difícil y lo más probable es que tampoco alcance a ver todo lo que se pide. Yo creo que integral a lo mejor no lo voy a alcanzar a ver, pero como dice la compañera que habló delante, estoy tratando de hacer lo mejor para que no lleguen como tan perdidas a lo que alcance a ver, en verdad. Y claro, lo que preguntaba el compañero Juan Francisco, ¿cómo les presento esto a las niñas que ya les cuesta mucho la teoría, que ya les cuesta mucho funciones? Pero eso más que nada, y nuevamente gracias por la oportunidad porque siento que nos va a servir bastante a todos. Gracias, Catalina. Yo creo que ese es el gran desafío, y de hecho el desafío para que también lo piensen, lo mismo que las preguntas que están haciendo ustedes para la sesión 2, porque así como el material que dice Yesenia sería súper útil, obviamente tener el material del ministerio, que es la guía para dónde tienen que ir, también es súper útil, yo creo que para uno mismo como docente, pensar en cómo uno armaría un material propio, que es como la idea que hagamos para la otra sesión. Entonces, ese es como el desafío, y a lo mejor el desafío más grande es hacer una introducción muy buena de funciones, por ejemplo, más que pensar y después lo otro viene como consecuencia, porque ya si entiendes muy bien funciones, a lo mejor lo otro ya va a ser mucho más fácil. Eso, quizás se los dejo ahí como para que lo pensemos para la sesión 2. Sí. Tú llevas la cuenta, parece, Estefanía, no sé quién estaba primero. Vale. Ya. Valesca. No sé. Ahí se escucha. Ya, gracias. Bueno, me disculpo por no poder prender la cámara, estoy en un lugar que no la puedo hacer, pero en verdad yo quería como comentarles mi experiencia. Nosotros desde el año pasado que estamos aplicando ya el diferenciado de límite en chicos de tercero y cuarto medio, como ustedes comparten, igual nos costó mucho la parte de funciones, pero también el tomar chiquillos de tercero medio que venían con menos contenidos tal vez que los de cuarto, que procesan de una forma, según yo, un poquito más madura la matemática porque ya llevan un año más en el colegio, pero sin embargo creo que el GeoGebra es una herramienta que a mí al menos me salvó la vida en cuanto a límites. Creo que los chiquillos al verlo de una forma visual entendieron el límite desde lo que ellos veían. Entonces, por ejemplo, yo no he profundizado mucho en la parte como del epsilon, el delta, creo que esa parte es difícil de verlo con ellos, pero al menos que se vayan del diferenciado con una idea de lo que es límites, derivadas que nosotros alcanzamos a ver el año pasado, es súper bueno para ellos en cuanto a la cercanía que va a tener después la universidad con todos estos temas, porque igual estamos pensando de que los niños que toman estos diferenciados son chicos que van a ir a alguna ingeniería, que van a seguir por el lado científico, no necesariamente que van a ser matemáticos como nosotros. Entonces igual yo creo que hay como que de repente bajar un poquito como la ansiedad o lo que uno quiere hacer con ellos y tratar de aterrizarlos también como para que para ellos sea útil más adelante. Eso nomás quería decir.
Súper, Valesca. Quizá también, por lo que tú dices, podríamos incluir dentro de nuestros ejercicios, ejercicios con distintos tipos de dificultad. Uno que sea como de interpretación y después al final tener uno que sea como un desafío para aquellos que quieran profundizar más en el tema, quizás es un tema que también deberíamos discutir en la próxima sesión. ¿Qué tipo de ejercicio incluir? ¿Con qué dificultad queremos que aprendan en el colegio? Es un tema que podemos entonces incluir dentro de nuestra discusión. María Elisa. ¿Alonso parece que estaba primero o no? ¿Alonso? ¿O estaba no sé? Ah, sí, Alonso estaba primero, tienes razón, aquí está. Sí, Alonso. Hola, buenas tardes. Sí, yo también, igual que la colega anterior, estoy haciendo el curso desde el año pasado, impartiéndolo, y yo parto desde la sucesión, pero con la paradoja de Zenón. Entonces, les pido no solamente una parte gráfica, no también una tabla, sino que también un dibujo. Que ellos muestren ahí a la tortuga persiguiendo a un conejo, o que muestran al hombre corriendo muy rápido, y entonces que lo interpreten de esa manera y que se relacione con la tabla de datos, con el irnos acercando al uno, a la meta, y al mismo tiempo con interpretarlo como una relación matemática, llegar a escribir la forma. ¿Y por qué? Entonces, para los griegos, o para este griego en particular, el movimiento era una fantasía. ¿Qué pasaba? Y entonces tratar de explicar esta situación. Yo a partir de eso se los pretendo también compartir, y también me elimino, porque les dije, oye, una cosa que a mí me costó al entrar a la universidad es empezar a leer la matemática de una manera distinta. Es empezar a leer la matemática desde la formalidad, así que vamos a escribir matemáticamente qué significan algunas cosas, y nos hicimos cargo de Peano, porque ahí además aparece una sucesión. Entonces, con eso, como que sentí que afirmamos un poco el carro, porque además estamos armando una función, y lo dijo una de las estudiantes, surgió del diálogo. Esta es una función desde los números naturales hacia otros números. Y entonces, al verlo de esta manera también, y después leer, porque si les dije que me costó leer matemática, entonces que lean matemática, leímos la definición de límite para una sucesión, y me ahorro el delta, y logro entender el epsilon. Y después, entonces, ahora que sí estoy viendo funciones, que todavía no compongo funciones, eso sí, sí le he dicho que cuando estoy armando una función cuadrática es una composición. Cuando le sumo el siguiente término, entonces como que el f de x fuera un g de x más un h de x. Y entonces ahí aprovecho como decirle que hay maneras de irlas combinando para acercarnos a ese otro concepto. Yo como que con el currículum ahí no sé qué también me estoy llevando en el orden. Estoy tratando de que se preparen para estar lo mejor posible. Igual hago una lectura política de esto, y que es justamente para el hijo de aquel que llega a la universidad. A esa persona está apuntando el ministerio. Y que bueno, la academia tenga mejores resultados, eso sí lo celebro, lo otro no estoy tan seguro. Y entonces hago esta lectura, y ahí aterrizo después en que hay que hacer, cuando ya la función es en los números reales, no me sirve irme con un n hasta el infinito, sino es la única manera de verlo, y me fijo en algunos puntos particulares, y ahí me muevo en una vecindad. De eso también hablo bastante en el delta. Una vecindad en X que tiene que estar cerca necesariamente de una vecindad en Y, que es la interpretación de la función. Y eso, así es, en eso estoy. A ver hasta dónde llego. Igual ya pretendía pasar, porque entiendo que es un barniz, a la derivada. Entonces, ver la derivada como el límite de una función, con más un h, menos un h, y que estoy viendo dos límites laterales. Y después decir, como el teorema fundamental del cálculo, que hay algo que lo deshace. Y ahí pretendía terminar el curso, interpretándolo siempre como el gráfico también, ir mirando los puntitos, ver qué es el área. Después me interesó bastante el gráfico de la derivada de la función. Eso, yo creo que hay que partir desde la descripción más sencilla. Bueno, aquí con lo que dice Alonso tenemos hartos temas de discusión, porque, por ejemplo, lo primero es cuando habla de las sucesiones, ¿sí? Con Leslie también fue un tema que discutimos, dijimos, pucha, ¿incluimos dentro del taller las sucesiones o no? Y bueno, por una cosa de tiempo, finalmente nos decidimos de solamente incluir límite de derivadas, pero también es un tema que podemos discutir.
¿Deberíamos entonces incluir quizá alguna noción de sucesión antes en un ejercicio? ¿Es necesario como conocimiento previo? ¿O bastará solamente con la noción del infinito? ¿O para entender el infinito quizás será mejor incluir primero sucesiones en un ejercicio, como una letra A de un ejercicio? Son cosas que también pueden estar dentro de la discusión. Yo lo pensaba ver también dentro de la parte de integral como la sucesión superior y inferior. Bueno, dentro del plan, primero del programa, está primero sucesión como un conocimiento que viene justamente antes de límites y derivadas. Entonces, como que nosotros aquí asumimos que ya se pasó ese contenido, ¿sí? Por eso que, pero claro, quizá puede entrar en discusión, es necesario como incluirlo dentro de nuestro problema, de ver como algún tipo de sucesión en un problema de aplicación. No sé, eso también es una pregunta que les planteamos para que ustedes la reflexionen, la piensen y la podamos discutir después. Otro punto que con respecto al épsilon y al delta, bueno, nosotros la quisimos incluir aquí como en nuestra presentación como una interpretación experta, ¿cierto? Pero probablemente para presentar el límite no va a ser lo primero que le digamos al estudiante, porque si le mostramos esa presentación epsilon delta, los vamos a matar al tiro y va a haber al tiro un choque cognitivo que va a ser como, ¿qué es esto? Entonces, sí, es más bien el objetivo de poner esa noción de la definición de epsilon delta era para tener como la definición experta, la definición formal, ¿sí? Y de la cual sí podemos hacer un acercamiento. De hecho, en el programa está incluido este epsilon y el delta como casi como una observación, ¿sí? Como una conclusión, después como un tipo de institucionalización del contenido después de haberlo abordado. Entonces, también puede ser un tema de discusión como que incluimos al final de una pregunta un tipo de problema para institucionalizar de alguna forma este concepto de epsilon delta, o solamente va a ser como una observación que se dirá al final de la unidad. No sé. Otra pregunta que también podemos discutir o podemos pensar para la próxima sesión. ¿Sí? Ahora sí, María Elisa. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya. Bueno, yo empecé a hacer el diferenciado este año, pero a diferencia de lo que yo he ido escuchando, yo no me quise detener tanto en las funciones. Yo inicié las funciones, di algunos ejemplos, vimos hartas funciones en GeoGebra, pero inmediatamente traté de ir introduciendo el concepto de límite. A mí me gusta mucho dialogar con mi estudiante, mi diferenciado es súper chiquitito, son 8. Entonces, y de los 8 asisten 5, así que en realidad se da muy bien el diálogo con mi estudiante. Y dentro de estos estudiantes yo tengo un estudiante con necesidades educativas especiales. ¿Ya? Entonces, él es muy concreto y a mí me generaba así como ruido el cómo poder entrar en el concepto con él, y en este momento es mi alumno estrella. Él captó la idea del límite, fue el que la planteó primero, porque empecé desde ejemplos cotidianos, ver qué pasa si hacemos esto en el tiempo, qué va a pasar, qué es lo que puede suceder. Ahora, yo traté de hacer el curso desde el programa de estudio, pero me pasa de que esta idea de aprendizaje basado en proyectos, que es lo que propone el ministerio, como que en matemática no me calza muy bien, personalmente. Siento que los ejemplos o los problemas que propone el programa en sí no son tan buenos personalmente. A lo mejor yo tengo que darle más vuelta o trabajarlos más, pero hay algunos que he logrado rescatar y me han servido harto. Y encontré dentro de las sugerencias del mismo programa la página de Khan Academy. No sé si la conocen, han ingresado a los enlaces, y hay unos videos muy interesantes sobre límites y súper cortito. Entonces yo voy trabajando un video, 2 videos por clase, súper dinámico, esta idea de los límites unilaterales, como irlos viendo en la gráfica, y siempre hacen este diálogo entre la gráfica y la expresión algebraica, entre las tablas. Y lo otro, que presentan quiz pequeñitos, donde se aplica inmediatamente lo que aprendieron. Entonces, por ejemplo, la existencia o no la existencia del límite, si existe convergencia, y muy, muy interesante. Yo terminé mi trimestre
casi terminando la base de límite. Entonces, pero tiene relación de que yo ideé de tal manera que lo que les falta de funciones o que lo que falta de álgebra, irlo retomando a medida que vamos trabajando alguna función en especial. Ah, miren, ¿conocen esta función? Ah, a mí no la recuerdo. Ya, listo, rápidamente veamos, ya esta es una función, no sé, valor absoluto, veamos qué pasa con la... ¿Existen restricciones? No, ¿cuáles pueden ser? Y después nuevamente nos albergamos en la idea del límite. Entonces, ¿qué nos pasa en matemáticas? Personalmente yo creo que como existen tantas falencias hacia atrás, porque ojalá uno fuera profesor de matemática ahí de cuarto básico hacia arriba, porque algunos hablarían como uno, verían la matemática como uno, pero a veces nos pasa que uno ve un curso un año, lo deja ver el otro año, lo toma el siguiente, entonces perdemos esa continuidad de saber qué es lo que saben y lo que no. Entonces tenemos como una necesidad imperativa de que sepan todo para poder avanzar. Y en realidad nosotros tenemos que generar habilidades. Y en ese generar habilidades vamos adquiriendo conocimiento. Entonces yo los invito, colegas, que las funciones las utilicen como herramientas para. Entonces vayan avanzando y a medida que en ese avance van retomando funciones, las van visualizando. Eso. Y les voy a compartir después de Khan Academy cuáles son las cosas que yo he utilizado y que me han gustado mucho y que me ha funcionado súper bien con los chiquillos. A los chiquillos los entusiasma mucho el inmediatamente contestar 4 o 5 preguntas y que le arrojan estrellita y toda la cuestión. Entonces, de verdad, es más motivante. Súper. Súper, muchas gracias María Elisa por tu intervención. Gracias María Elisa. Entonces vamos a dar las últimas 2 manitos levantadas, que es de Pamela y Sebastián. Primero Pamela y después Sebastián, para que, como ya estamos en la hora, para que vayamos dando el cierre de la primera sesión. Pamela, cuéntanos. Ahora sí. Bueno, como todos, yo creo que al momento de estudiar matemática o pedagogía, estos contenidos se vieron como en primer año. Entonces igual es materia que uno no tiene a lo mejor los conocimientos, ¿cómo lo podría decir? Tanto en práctica como lo que uno ve de funciones, de ecuaciones, función cuadrática. Todo eso uno lo lleva a la práctica todos los años, porque igual yo creo que los que estamos acá llevamos haciendo clases muchos años. Entonces, tenemos material, tenemos cómo crear ese material, porque la práctica no nos da como la experiencia, sabemos qué les falta a los niños, en qué fallan, y de los errores podemos sacar como contenido, cómo presentarlos a ellos, decirles, ¿saben qué? Este error es súper común, en cambio, este lectivo es nuevo, parece que empezó del año pasado, y yo este es mi primer año que me corresponde el electivo, y yéndome por el programa de estudio del ministerio, pide primero composición de funciones, pide la inversa de funciones, entonces sí o sí tenemos que partir con funciones. Y el contenido de funciones igual es un poquito extenso, entonces hay como que resumirlo porque los niños como que les entra por un oído y les sale por el otro, se olvidan. Entonces al final igual es como un tiempo que nos quita de ver el tema en sí, que es límites, derivadas e integrales. Y yo igual tuve que partir con todo lo que era funciones, con lo de la composición, lo de la inversa, cómo relacionarlo con los gráficos. Entonces, de todo el tiempo que hemos ocupado en eso, todavía no he empezado con límites. Y de hecho me lo estaba craneando y yo decía, ¿cómo lo voy a pasar? ¿Cómo puede ser que los niños entiendan? Y al momento de la presentación, cuando ustedes mostraron con los deslizadores, creo que fue como una de las mejores opciones. Entonces ya teniendo ese deslizador en GeoGebra, para los niños va a ser mucho más fácil, porque yo había puesto en un comentario recién en el chat, pero pensé que lo había puesto para todo y lo puse solamente para Leslie, que me parece que es muy bueno con el deslizador porque los niños son muy visuales y si ellos no ven, no entienden, porque uno como que siempre lo lleva a la teoría. ¿Y qué les importa a ellos? La práctica, porque de la práctica aprenden más. Entonces, por ejemplo, uno cuando ve funciones, siempre pone el ejemplo de la máquina, cómo entra y cómo sale.
Entonces yo les digo a los niños, miren, las funciones están en todos lados, en la vida diaria, solamente no los vemos, están implícitamente. Y yo les doy un ejemplo, cuando ustedes van al supermercado y tienen que pesar la fruta, ahí ya tienen una función, y cómo está formada y cómo funciona. Entonces ustedes van y solamente aprietan un botón, pero no saben que dentro de ese botón o dentro de esa programación hay funciones. Entonces, tratar de relacionar como todo esto a la vida, o que ellos sean capaces de verlo, como les decía, visualmente, porque así ellos entienden. Porque si lo llevamos a pura teoría, los niños ya colapsan. Y yo igual tengo un niño con necesidad educativa. Y en el curso son 30, entonces tampoco me puedo así como dedicar solamente a él. Y me parece buenísimo la presentación que dieron ustedes, muy, muy buena. Así que agradezco haber quedado en este taller, porque igual me asustaba, porque me imagino que deben ser muchos los que postulan. Así que agradecida de haberme seleccionado y de estar presente acá y de la presentación que dieron, porque es muy, muy buena. Así que eso sería. Gracias. Super, muchas gracias también a todos ustedes por participar con nosotros. Y al final aquí estamos todos como colegas trabajando a la par, así que vamos a hacer un equipo. Leli, ¿algo que te gustaría agregar? Sí, no, me vienen ideas. Claro, con todo lo que están diciendo, porque es como súper interesante, la verdad, Sí. súper interesante. Y la verdad es que a veces uno se exige mucho como de ser, como de plantear como mucho formalismo quizás como en ciertas actividades, y a lo mejor no es tan necesario, a lo mejor con lo que dice Pamela igual, como lo visual, el movimiento, el dinamismo que uno le puede dar como a esas representaciones distintas, y esto mismo que nosotros decimos del diálogo, y que no nos quedemos solo en el álgebra, por ejemplo, solo en la parte formal, que vayamos a la representación gráfica, porque de verdad eso ayuda muchísimo para el aprendizaje, yo creo que estoy de acuerdo con eso, y a lo mejor sacrificar a veces la parte tan formal por un entendimiento superior, que es como entiendo el concepto, y no me quedo solamente en esta cosa como mirando como muy restrictivamente los conceptos como desde el álgebra nomás. Exacto. Y cuando lo hago como a través del diálogo de representaciones, yo creo que se entiende, a lo mejor uno no pasa por toda la parte formal que quisiera, pero pasar por la parte formal que uno quisiera, ¿garantiza el aprendizaje de los estudiantes? No lo sé, por lo que ustedes están diciendo a lo mejor no. Entonces, quizás si me voy a la parte como de diálogo de representaciones y me voy a la parte visual como súper fuerte, a lo mejor logro que ellos sí entiendan el concepto que está detrás. Y Claro, no y me sí. quedo tanto como en el álgebra, que no sé si me dice todo lo que yo Claro, quiero porque saber. quizá hay estudiantes que pueden llegar y calcular un límite, pero en realidad no saben qué significa. Entonces, a la hora de aplicarlo como una herramienta, ya sea en su futuro profesional, como, no sé, quizá como ingeniero, como biólogo, como químico, no van a saber para qué les sirve. Entonces, la idea es que tengan esta herramienta matemática y que la puedan aplicar en su vida, en su vida diaria, así como uno no llega y dice, me encontré como un límite en el camino. Quizá no, pero sí va a ser una herramienta profesional que les va a ayudar a resolver problemas dentro de cualquier área, en verdad, en donde diverjan. Entonces, súper importante. Hay muchas cosas más que discutir, pero Muy estamos en interesante, el tiempo. piensa yo. Sí. Sí, así que vamos a escuchar a Sebastián, que es nuestro último mente levantada. Muchas gracias, Estefanía, por aprender la... ¿Se me fue a mí o se fue? No, se quedó pegado. Quizás si desactives la cámara, Seba, para que se pueda escuchar mejor y no se pegue. A ver, le voy a detener el video. Sí. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahí sí, sí, mejor, porque con Ya, el video sí, se me te había pega. aparecido el mensaje de conexión inestable acá en la pantallita. Ya, Ahí te escuchamos. bueno, como los demás colegas, yo no tengo la oportunidad de trabajar con el diferenciado, porque mi colegio es técnico, entonces no tiene esa bendición, por decirlo de alguna forma, que me gustaría hacer, pero la he trabajado en instancias de instituciones donde trabajan superiores, ¿sí? Como en Duoc y ese tipo de cosas, universidad igual. He tenido la oportunidad de enseñar límites, derivadas hasta integrales. Y por lo que veo, y por lo que comentan acá los colegas, las dificultades que tienen los estudiantes de primer año, en las distintas carreras que se enseñan, es la misma dificultad que tienen los niños de enseñanza media ahora, ¿sí? Ese es un punto. Y bueno, y aparte que la profundización que se tiene que dar en el ámbito de educación superior es diferente a la que se pide o la que pide el ministerio también. Y ahí tiene que ver uno qué profundización le quiere dar también y cuál es la importancia de
de ser tan estrictamente matemático con las definiciones, o queremos que solamente entienda el concepto y en base al concepto podemos lograr un aprendizaje un poco más matemático profundo. ¿Sí? Yo creo que ahí depende también del docente quien está enseñando. Y lo otro también tener claro, se nombró aquí, un colega lo nombró por la paradoja de Zenón, de Aquiles la tortuga, creo que es un buen ejemplo como para romper el hielo y comenzar. Y cuando se habla del 0,999, que, bueno, epistemológicamente se llama infinito potencial, y el 0,9999 igual a 1 se refiere como a infinito actual. ¿Sí? Esa es como una parte de la epistemología que tiene ahí la didáctica en control. ¿Sí? Cuando está hablando de igualdad o cuando está hablando de la expansión decimal solamente. Y creo que de ahí se parte muy bien para poder explicar y llevarlo con el GeoGebra, con el asunto de los deslizadores y todo, así que tengo algunas cositas ahí de límite que hice en algún momento para presentarlo. Y sobre una de los links que mostraron al principio, que creo que alguien dijo que eran como de un ayudante, que mostraron como una función cuadrática, cuando se acercaba el epsilon con el delta, ese applet solamente está para esa función, o puedo yo escribir cualquier función para que me grafique el epsilon delta. Es una pregunta que tengo sobre eso. Ah, sí. Parece que ese mismo está solamente con esa función, pero el anterior estaba para cualquiera. Uno la podía cambiar. Ah, ya, sí, porque no es, como que no es tan difícil hacer como o sea, arreglar ese applet como para dejarlo como para escribir cualquier función y me haga el epsilon delta. O Ah, excelente. con los botones de que aparezca o no que aparezca, ese tipo de cosas. No es tan difícil trabajarlo. Ya. Bueno, por lo menos a mí no se me hace tan difícil trabajar el asunto del GeoGebra. Pero visualmente es súper fácil entender el concepto, según lo que escuché en ese momento cuando hice esas clases de derivada y de límite, para los estudiantes cuando lo ven visualmente. Y después ya logran entender a qué se refiere un epsilon y qué se refiere un delta. Ya cuando lo logran ver visualmente y no tan abstracto con, no sé, con un parafraseo para todo epsilon delta y sabérselo de memoria como que no sirve más, no sirve de mucho. Yo creo que el entendimiento es súper importante y gráficamente es mucho mejor para lograr la conexión ahí. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Súper, súper buen aporte eso del que tengas esa herramienta GeoGebra, que es súper útil, sí. Les cuento, ya, no hay más manos levantadas y ya estamos en la hora, entonces pensamos sacar una foto oficial, si les parece. Y así que si es que pueden prender sus cámaras, los que puedan, y así salimos todos. No sé si tú tienes como capturador de pantalla, Estefanía, de casualidad. Tengo un recortador de pantalla. ¿Tienes uno? Porque el mío, o sea, lo intento y no me funciona muy bien. Valesca también, no sé si Valesca podrá aprenderla. Dante, espérate, Dante a lo mejor... Voy a sacar el chat para que quede más grandecito. Dame 5 segundos. Ya. Ya, entonces ahora sí le voy a sacar a la pantallita. Ya. ¿Vas a decir 1, 2, 3? Ya voy a decir 1, 2, 3 porque varios salieron así como... ¡ah! Así que ahora sí. 1, 2, 3. Y a la segunda pantalla también, quizás, ¿o no? Ya, sí, a la Hay una segunda, segunda momento. Sí, tienen que pasar 2 veces, denme un momentito. Tengo que guardarla. Paciencia, paciencia, por favor. Ya, ahora va entonces la segunda pantalla. 1, 2, 3. Ya. Súper. Bueno, muchísimas gracias por participar.